Astronautas divinos. Queremos estar en el cielo. Queremos ir al cielo y queremos morar por siempre con nuestro Creador. Es el ideal de todo ser humano, de todo cristiano, que anhelamos patria nueva, una ciudad celestial y divina. El 1 de febrero del año 2003, el mundo científico, allí en la NASA, estaban expectantes a la llegada del transbordador Columbia. Después de orbitar allí junto a la Luna varios días, se esperaba que ese transbordador llegara con sus 7 tripulantes. Recuerdo muy bien que entre los astronautas que estaban allí estaba Ilan Ramon, un israelí, y una científica de la India, Chawla Kalpana. Pero había prácticamente algo que tenía perplejo a los científicos de la NASA. El transbordador Columbia, al despegar de la Tierra, se había caído un pedazo de placa térmica o baldosa térmica que ayuda a refrigerar prácticamente una parte de la nave cuando ésta vuelve hacia la Tierra e impacta contra la atmósfera. Y lo pensado, lógicamente, sucedió. Aquel día, el 1 de febrero del 2003, cuando la nave espacial venía con los astronautas, al rozar la atmósfera, explotó el transbordador Columbia y se desintegró. Allí, aquellos astronautas que se habían preparado, aquellos hombres y mujeres que habían dedicado toda una vida a tratar de poder explorar el espacio, se desintegraron. Fue una noticia triste y trágica. Pero saben que tenemos los cristianos una noticia maravillosa, linda y preciosa, de ser astronautas divinos. El astronauta, cuando en su vida cada día se prepara para poder ir a darse un paseo hacia la Luna, a orbitar la Luna con rigurosidad y disciplina. Cada día hay una preparación en él. También el cristiano, los que anhelamos estar en la patria celestial, debemos de reunir unas características especiales para poder ir a la ciudad celestial, orbitar en el vasto universo, ir mucho más allá de lo que la mente humana puede pensar o puede captar o puede ver. Y quiero referirme en la palabra de Dios al primer astronauta divino. En el libro de Génesis, el capítulo 5, el versículo 24, dice la palabra de Dios así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. El primer astronauta divino que la palabra de Dios nos habla es Enoc. Enoc, dice la palabra de Dios, que se convierte en astronauta divino y debe de Enoc reunir unas características especiales para convertirse en un astronauta divino que pasa el espacio donde no hay oxígeno, que puede aguantar bajas y altas temperaturas. Hubo algo poderoso que lógicamente que hizo en él de que pudiera ser un astronauta de Dios. La palabra de Dios dice que él caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, noten ustedes, Enoc desapareció, fue el primer ser humano
que vivió en esta tierra, que desapareció. Nunca más lo hallaron. Lo buscaron por todos los lugares de Palestina y no fue hallado, porque la palabra de Dios dice que Dios se lo llevó. Dios lo trasladó. Dios lo llevó a un lugar mucho mejor. Y podemos ver en la palabra de Dios, en Hebreos 11, el versículo 5, de que lógicamente el Señor lo lleva a otro lugar, lo traslada de este planeta Tierra. Y él, Enoc, se convierte en ese primer astronauta divino que reúne unas características especiales. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Primera característica que debemos nosotros notar. La palabra de Dios dice, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Una fe poderosa es la que Dios reclama de ti y de mí. Una fe grande es la que Dios pide que sus hijos tengamos. Una fe rica, inmensa, una fe en la cual así venga el agotamiento, así venga el dolor, así venga la tristeza, esa fe sea inmensa y podemos nosotros tener esa fe a medida que caminamos con Dios. La Biblia dice que caminó Enoc con Dios. Ahí radica el punto principal de gozarnos de una fe grande e inmensa. El caminar con Dios cada día, el vivir cada día para Jesús, el esperar en Dios. Esa característica tan especial hace que no sea uno de los siervos de Dios de los cuales se gozó grandemente tanto el universo y los habitantes del mundo infinito, como muchos de los que conocieron a Enoc. Tenía una fe grande. Y dice la Biblia, fue trasladado para no ver la muerte. Qué lindo, qué hermoso que el ciclo de la vida muchas veces es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero en Enoc prácticamente ese ciclo rutinario de la vida, de nacer, crecer, morir, reproducirse, prácticamente allí hubo un momento especial en el cual ese ciclo se quedó estático en ese momento. Porque Génesis 5 narra prácticamente los descendientes de Adán, en el cual todos vivieron muchos años, engendraron hijos y murieron. Pero en Enoc prácticamente el ciclo hace un lapsus ahí poderoso. Por la fe Enoc, una característica maravillosa de los hijos de Dios para convertirse en astronautas divinos. Ahora recuerden muy bien que hay otras características especiales que nos hacen a nosotros ser herederos de la patria celestial y ser astronautas divinos. En el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 5 y 6, la palabra de Dios identifica otras características necesarias que tú y yo debemos tener. Dice la palabra inspirada. Ahora pues, si dieres
oído a mi voz. Segunda característica que la palabra de Dios enseña: escuchar la voz de Dios. Esencial para que te conviertas en un astronauta divino. Escuchar la voz de Dios que te dice, este es el camino. Escuchar la voz de Dios que te llama cada día. Escuchar la voz de Dios que te indica el sendero hacia la vida eterna. Así que hay otra característica poderosa allí del pueblo de Dios. Si escucharemos hoy la voz de Dios y guardaréis mi pacto, la Biblia dice claramente de que otra característica necesaria es guardar el pacto. Y ese pacto indiscutiblemente es a través de la ley de Dios cómo se cumple. Qué hermoso que la palabra de Dios habla de la necesidad de que sus hijos, los hijos del Eterno, guardemos la ley de Dios. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es necesario, lógicamente, que si amamos a Jesús, si nosotros abrazamos esa esperanza, si nosotros cada día nos sentimos enamorados, debemos de guardar la ley con la ayuda de Dios. Debemos de hacer su voluntad. Ahora, notan que tenemos ya varias características el por qué no se convierte en un astronauta divino. Porque tiene una fe poderosa, porque guarda la ley de Dios y además, note, porque escuchó la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando Dios dice, vosotros sois mi especial tesoro, cuando Dios te llama tesorito a ti especial, indiscutiblemente Dios nos está colocando, Dios nos está diciendo que nosotros somos del linaje escogido. Otra característica es indiscutiblemente que somos descendencia de Adán, somos descendencia de Set, somos descendencia de Abraham, somos del linaje escogido, recuerden. Y Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, que nosotros somos tan especiales para Él que nos identifica en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, como ese pueblo maravilloso que se identifica como real sacerdocio, pueblo escogido. Noten ustedes la palabra de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo de que usted y yo vamos entendiendo que el Señor pide que su pueblo tenga unas características lindas, especiales. Recuerden que Enoc fue el primer ser humano que fue llevado, fue trasladado a la patria celestial. Y en uno de los maravillosos libros, en uno de los maravillosos y hermosos mensajes del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 75, dice allí, Enoc fue el primer habitante de la tierra que entró a la Jerusalén celestial. Qué lindo
Enoc fue llevado a la casa de Dios. Enoc fue trasladado a la patria celestial. Pasó el primer cielo, el segundo cielo y llegó al tercer cielo. Así es que hay una gran esperanza, linda y maravillosa. Tú puedes ser un astronauta divino. Yo soy un astronauta divino. Qué lindo será cuando el Señor venga por segunda vez. Cuando el Señor venga y nos traslade a lo más alto y sublime de los cielos. Pero hay alguien más que dice la palabra de Dios que se convierte en astronauta divino. Y quiero referirme primero a un hombre de Dios que reunió todas las mismas características que tuvo Enoc, pero que pasó momentos difíciles, sí, pero que dice la Biblia que él fue llevado de gozo en gozo, de gloria en gloria, y que entró hasta la frontera, llegó a la frontera de Jordania con la Canaán terrenal. Miró la tierra prometida, pero no entró a ella. Pero noten ustedes el por qué se convierte Moisés en el segundo astronauta divino. Dice la palabra de Dios allí en Deuteronomio 34, versículo 1 al 7. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan. O sea, Dios lleva a Moisés a contemplar toda la tierra prometida. Moisés está allí parado en la cima del Pisga, al frente de los campos de Moab, en el monte Nebo, y puede contemplar la tierra prometida. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en ese lugar, allí en la frontera con Jordania, y poder contemplar también aquellos lugares. Y noten lo que Moisés vio. A su izquierda estaba el mar Muerto. Frente de él, Jericó, y todo lo demás, la Canaán terrenal. Esa Canaán terrenal que él anhelaba, que él deseaba, que él añoraba, pero ahora se encontraba con el gran dilema que el Señor le había dicho, que no entraría, que no llegaría allá. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando el pueblo pidió agua a Moisés? Porque estaban sedientos. Y Moisés no le quiso dar la gloria a Dios. Y Moisés quiso demostrar en ese momento que él tenía la varita para solucionar el problema, para poderles darles agua. Y le dio a la roca, le dio fuertemente a la roca, sin darle la gloria a Dios, sin manifestar de que lógicamente era el poder divino que siempre había guiado al pueblo. Claramente somos humanos, somos imperfectos. Sin embargo, Dios nos ama así. Sin embargo, la Biblia dice en Zacarías 2:8 que tú sigues siendo la niña de los ojos de Dios, que yo sigo siendo la niña de los ojos de Dios.
Dios nos ama a pesar de todo, pero quiere Dios que vivamos una vida de entrega, una vida de consagración, una vida en la que hay que perseverar. Y Moisés es un prototipo de un ser humano que falla, pero que poderosamente se levanta, pero que poderosamente luego se aferra al Señor. Imagínense la tristeza de aquel hombre después de conducir al pueblo por el desierto tantos años, tanto tiempo, y ahora no poder entrar, no poder gozar y pasar la tierra prometida. E indiscutiblemente tenía un cuadro allí al frente de él tremendo de la vida del cristiano muchas veces. La invitación, lógicamente, a su izquierda del mar muerto. El cristiano árido. Simbolismo del cristiano árido sin Dios. Un simbolismo del cristiano que no tiene esperanza. Un simbolismo del cristiano que no busca quien le pueda calmar la sed, quien le pueda dar esperanza y salvación. Y allí tenía al frente Jericó, cuna del paganismo, ciudad de las palmeras, sitio de vicio, de lujuria. Podemos notar que lógicamente el ser humano tiene allí en este mundo, tenemos que el mundo puede llamar, pero que tú no puedes fijarte en las cosas del mundo, que tú no puedes lógicamente dejarte llevar por lo mundanal. Pero estaba la tierra prometida, linda y hermosa. Esperanza gloriosa que Dios le daba a aquel hombre de que a pesar de todo, a pesar que no le dio la gloria de Dios, a pesar que se le olvidó, a pesar que perdió en algunos momentos la conexión con Dios, Dios lo amaba todavía. Dios te ama, Dios me ama, a pesar de que en algún momento hayas fallado, a pesar de que en algún momento hayas caído, a pesar de que en algún momento te has olvidado de Dios, tú puedes levantarte poderosamente en el nombre de Dios, volver a Él con gozo, con felicidad. La Biblia dice que aquel hombre lógicamente contempló la hermosura del Neguev y Dios le dijo allí en aquella cadena montañosa, le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, diciendo, y a Jacob y a tu descendencia te la daré. He permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Qué tristeza sentiría este hombre. Qué dolor sentiría este hombre. Qué angustia en ese momento tan tremendo. Estar cerca a lo prometido. Estar cerca en el fundamento de su esperanza. Estar cerca a lo que deseó. Pero el Señor ahora le dice: te he prometido que tú las verás, que te traje hasta aquí y la contemplarás con tus ojos, mas tú no entrarás. ¿Cómo sería ese golpe de duro? ¿Cómo sería esa tristeza de fuerte? Sin embargo, quiero decirte hoy, ¿sabes? El Señor tiene planes grandes y maravillosos para ti y para mí. El Señor indiscutiblemente tiene sorpresas lindas y preciosas para sus hijos. El Señor te concede y me concede lo inimaginable, lo inesperable.
el Señor nos concede cosas más grandes y maravillosas. Y para Moisés tenía algo mucho mejor, algo mucho más lindo. Así que Moisés, imagínate la sorpresa que se llevaría. Él no sabía, él no comprendía, pero Dios tenía algo más maravilloso, más hermoso, más lindo. La palabra de Dios dice en el versículo 5, Deuteronomios 34:5, y murió allí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, al frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Podemos decir que Moisés, cuando subió a la montaña, a sus 120 años, todavía tenía fuerza, todavía tenía vigor, todavía tenía alientos, todavía podía dar más. Y quiero decirte es que caminar con Jesús es algo maravilloso. Caminar cada día con Dios y escuchar su voz es algo poderoso. El Señor te llena de vitalidad, el Señor te llena de gozo. El Señor puede calmar tu ansiedad, el Señor puede calmar tu desesperación, el Señor puede calmar tu sufrimiento, tu dolor. Así que es necesario entender que ese Dios de amor te ama, me ama grandemente. Y dice la palabra de Dios que aquel varón murió de edad de 120 años con todo su vigor y todo su plenitud. ¿Pero por qué? Moisés se convierte en el segundo astronauta divino. Noten por qué se convierte en el segundo astronauta divino. Y indiscutiblemente la Biblia dice de que él murió. Entonces, ¿dónde está Moisés? Vamos a la palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, notemos cómo dice el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Recuerdan que en Deuteronomio 34 notamos que Moisés murió? Y ahora la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, versículo 28 hasta el 31, de que cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, allí hay algo lindo y maravilloso. Hay algo poderoso del amor, de la misericordia de Dios en el monte de la transfiguración. Sucede que Pedro, Juan y Jacobo suben con Jesús hasta la última parte del monte de la transfiguración. Estos 3 hombres de carácter fuerte, impulsivo, de temperamento duro, tienen la oportunidad en el gran amor y misericordia de Dios
de ser llevados por Jesús hasta la última parte de la cima. Los demás discípulos se quedaron dormidos, pero estos en su corazón ardía el gozo de caminar con Jesús, de ir más allá. Y a pesar de que eran temperamentales, a pesar de que eran fuertes, toscos, perseveraron caminando con Jesús. Y la gloria divina de Dios se les manifestó allí. Jesús se transfiguró. Jesús estaba allí como el Dios sublime, el Dios de gloria. Estos hombres tuvieron que ser habilitados por el poder divino para poder contemplar a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. Ningún ser humano puede ver la gloria de Dios, al Dios divino resplandeciente y quedar vivo. Estos hombres tuvieron que ser habilitados por el poder de Dios para contemplar a Jesús en su plenitud, como el Dios divino, como el Dios de amor. Y la montaña allí se iluminó poderosamente. Aquellos hombres asombrados vieron a su Creador, a su Rey, ese Dios glorificado, ese Dios lleno de la plenitud divina en ese instante. Pero el asombro fue maravilloso y mayor aún, porque estos hombres sabían que Moisés había muerto. Estos hombres sabían que Moisés había quedado sepultado allí en el monte Pisgah, monte Nebo, la cadena montañosa. No tenían más información. Lógicamente el Nuevo Testamento todavía no existía en el tiempo de los discípulos y cuando Jesús vino. Y el asombro fue poderoso, fue grande, fue maravilloso, como vieron que del cielo bajaron Moisés y Elías. Lo que quiere decir es que Moisés es el segundo astronauta divino por ese gran amor de Dios y porque también reúne las mismas características de Enoc. Escuchó la voz de Dios, perseveró cada día en Dios, caminó con Dios, tenía una fe, Moisés, inquebrantable, grande, poderosa. Y siguió adelante a pesar de que en algunos momentos se le olvidó darle la gloria a Dios. Una fe grande. Era del linaje, dice la Biblia claramente que él era del linaje escogido también. Era aquel siervo que amó a Dios, que caminó con Dios, aquel siervo que guardó el pacto. Aquel siervo que escuchó en la alta montaña del Sinaí, escuchó la voz de Dios, se le entregó la tabla con los 10 mandamientos, la enseñó como asunto de fe y regla de vida. Tenía las mismas características que no. Tenía esas mismas características que tú y yo hoy en día tenemos y perseveramos. Y por eso se convierte él en el segundo astronauta divino. De estar muerto en el monte Nebo, en la cima del Pisgah, ahora los discípulos lo contemplan. Venir del cielo, pasar bajas y altas temperaturas y estar gozándose lógicamente de poder venir y conversar con Jesús. Porque es que la venida de Elías y de Moisés del cielo fue
para dar consolación a Jesús, para darle ánimo, para darle aliento de que había que cumplir allí en la cruz del Calvario, había que cumplir el pacto desde siglos eternos, a fin de que el mundo fuera reconciliado, a fin de que todo pecador fuera salvado en la sangre de Cristo Jesús. Maravilloso momento, lindo momento, impactante momento en el cual los discípulos ven a Moisés. No entra a la Canaán terrenal, pero Dios le tenía el regalo grande, inmenso y supremo de la Canaán celestial. La palabra de Dios indica que hay un tercer astronauta divino. Y ese tercer astronauta divino, lógicamente, también reúne las características que Enoc, que Moisés tenían. Ese tercer astronauta divino es maravilloso también, como el Señor hizo en ese hombre grandes maravillas. O sea, Dios te ama a ti y a mí, a pesar de la fragilidad humana, a pesar que somos polvo. El Señor nos ama grandemente y hará contigo y conmigo cosas grandes y maravillosas. Dios quiere que tú des testimonio del gran amor de Jesús. Dios anhela que tú puedas testificar cada día con tu vida de que el gran yo soy, el creador del universo, nos ama a todos sin excepción, pero Dios quiere que tu vida sea reconciliada con el Creador. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Noten ustedes cómo empieza diciendo el texto. Cuando quiso el Eterno llevarse a Elías al cielo. Es que Dios quiere que tú y yo hagamos su voluntad. Es que Dios desea, es el querer de Dios, darte salvación para siempre. Es que Dios quiere en todo momento que tú estés también entre los redimidos. Es que Dios quiere y anhela de que tú y yo estemos por toda la eternidad con Él, para que nos gocemos con Él, para que vivamos para siempre, para que contemplemos el Creador. Filipenses 2:13 dice que Dios produce en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es maravilloso que Dios quiere siempre para ti. Dios quiere siempre para mí lo mejor, pero lo mejor. Y allí empieza diciendo la palabra de Dios que Dios quiso alzar a Elías en un torbellino hacia el cielo. ¿Saben? Esto no se lo quería perder Eliseo, su criado. Eliseo quería contemplar ese momento lindo y maravilloso. Saben que tú y yo debemos ir a comunicar a nuestra familia, a nuestros seres amados, a nuestros amigos, que Jesús vendrá y que nosotros queremos compartir con ellos ese momento glorioso y que nosotros anhelamos estar con ellos en ese momento especial. Y por eso la Biblia muestra de que Eliseo fue inspirado a comprender de que su Señor sería trasladado
a lo más alto de los cielos. Sería llevado. Y Eliseo se aferró a esa esperanza, a contemplar ese momento maravilloso. Hizo en su vida ese momento una realidad. Y dice la palabra de Dios que cuando empezaron a caminar y fueron hasta Betel, Elías le dijo, bueno, quédate aquí. Bueno, tú no sigas más. Pero aquel hombre quería ser parte de ese momento maravilloso. Y le dijo a Elías que no, que seguiría adelante. También dice la palabra de Dios que luego descendieron también al Jordán. Y Elías le dijo, quédate aquí. No, yo seguiré contigo. Yo iré contigo. Yo estaré donde tú vayas. Yo iré hasta donde tú llegues. Recorrieron el Jordán y no fue capaz en ningún momento de despegarlo. Saben que cuando uno se enamora de Jesús, uno no quiere apartarse de Dios. Cuando uno quiere esa esperanza gloriosa, uno no quiere en ningún momento que esa esperanza desaparezca de uno. Hoy es el día de que tú decidas caminar con Jesús. Cada día estar en comunión con Jesús. Cada día guardar esa esperanza infinita. Y Eliseo nunca quiso apartarse de Elías. Y se le concedió la oportunidad de contemplar al tercer astronauta divino. Dice la palabra de Dios que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Qué momento tan especial! ¡Qué momento tan agradable! Ahora recuerden bien que lógicamente los ángeles forman figuras lindas y maravillosas. Recuerden muy bien que aquella estrella que mostraba dónde nacería el Mesías en Belén no era una estrella literal. Eran ángeles que formaban esa figura de estrella. Eran ángeles que se gozaban lógicamente a la orden del Dios divino. Cuando la Biblia dice que carros de fuego, claramente son ángeles. Ángeles que son enviados para ministrar, para cuidar, para protegerte a ti, para en todo momento estar contigo y conmigo. La Biblia dice en Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles estarán con nosotros siempre. Los ángeles estarán al servicio tuyo y mío, porque Dios los envía. Y en ese momento maravilloso, aquel siervo de Dios contempla cómo Elías es trasladado al cielo. Ahora, qué linda la misericordia de Dios. Qué hermoso amor de Dios. ¿Por qué lo digo? Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenía Elías, tenía por su fuerza, por sus capacidades, por sus atributos, el derecho de ser trasladado hacia los cielos y convertirse en el tercer astronauta divino. Pues no, en ningún momento. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, grande y sublime,
coge a Elías y le dice: Elías, tú eres mío. Elías, yo te amo. Yo soy tu creador. ¿Y saben por qué? Porque en Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un triste pecador también. Era un hombre imperfecto. Era un hombre que le había fallado a Dios antiguamente. Pero Elías volvió a Dios. Caminó con Dios. A veces le faltó la fe. ¿Recuerdan cuando se escondió en la cueva, dice la palabra de Dios? Cuando se fue después de que la gloria de Dios y el poder de Dios fue notoria en el monte Carmelo, y allí bajó fuego del cielo. Y ahora ustedes notan cómo la palabra de Dios identifica a Elías como un hombre con debilidades, con imperfecciones. Y sin embargo, Elías de todo corazón se arrepiente. De todo corazón vuelve a Dios. Es lleno del poder de Dios. Ora y llueve. No había llovido por 3 años y medio. Y ora y llueve. Dios actuó poderosamente al pedido de su siervo, de su imperfecto siervo, de su frágil siervo, pero que ahora estaba conectado con el poder divino. Elías se convierte en el tercer astronauta divino, porque reúne las mismas características que Enoc y Moisés. Escuchó la voz de Dios. Su fe, que en algún momento falló, su fe creció. Caminó con Dios. Era del linaje escogido. Guardó el pacto eterno. Guardó los mandamientos de Dios. Así este siervo de Dios es llevado hasta lo alto y sublime de los cielos. Dios te ama en medio de tu fragilidad, en medio de tu imperfección. Dios te ama en medio de tu dolor, de tu angustia. Y desea tenerte a ti en el cielo y a mí en el cielo. Pero hay algo maravilloso. Cuando yo hablo de astronautas divinos, hablo de aquellos que fueron llevados a los cielos. Y hablo de nosotros, de la promesa de ser trasladado a la Canaán celestial, de pasar junto a las estrellas, de pasar junto a la luna, pasar junto al sol, pasar junto a sistemas planetarios, constelaciones nebulosas en lo alto. Y noten ustedes que en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 27, sucede algo explosivo, algo maravilloso, algo poderoso que nos hace pensar que Dios al ser humano lo ama con amor inmenso, que después de que esté allí convertido en polvo, en tierra,
lo levanta de nuevo. Dice la palabra de Dios que muchos fueron levantados para ser astronautas divinos después de la muerte y resurrección de Cristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de las tumbas, después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La palabra de Dios está diciendo que después de que Jesús murió, las tumbas, cuando Jesús murió, de aquellos que guardaban la esperanza, de aquellos que vivieron para Jesús, esas tumbas se quebraron. Pero que cuando Jesús resucitó, aquellos que estaban en esas tumbas vueltos polvo, ahora el poder de Dios los levantó y salieron caminando. Hace muchos años estuve en Jerusalén y las calles de Jerusalén son estrechitas. Las calles de Jerusalén antigua, asombrosamente, prácticamente mantienen el tipo antiguo. ¿Te imaginas un poco de gente que había muerto y ahora estaban vivos, estaban caminando? ¿Cómo sería el asombro de muchos por allí? Este no estaba muerto y ahora camina. Este lo llevamos a la tumba, mi ser amado, mi ser querido, y ahora lo veo. Caminaron por las calles de Jerusalén testificando que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el Evangelio de San Juan, versículo 25, Jesús dice que Él es la vida. Él es la vida y en Él hay esperanza gloriosa. Pero todo no termina allí. Algo maravilloso y asombroso es que en un pasaje especial del Espíritu de Profecía, deseado de toda la gente, páginas 772 y 773, dice que todos estos que resucitaron, cuando Jesús resucitó, fueron llevados hacia los cielos. Fueron trasladados en medio del espacio. No sintieron frío, no sintieron calor. Después de 20 kilómetros hacia arriba no hay oxígeno. Y prácticamente ellos estaban habilitados para pasar ese espacio agreste. El deseo de toda la gente dice: esos son las primicias. Los que fueron llevados se convirtieron en astronautas divinos, y había gozo, había alegría, había felicidad en medio de esa procesión yendo hacia el espacio. Había felicidad suprema. Y te lo digo ¿por qué? Porque en el Salmos capítulo 24, versículos 7 y 8, se narra la escena de todos los que fueron resucitados cuando Jesús resucitó. Dice el Evangelio en Salmos, capítulo 24, 7, 8. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Inspirado, el salmista narró lo que estaba aconteciendo en el momento en que fueron trasladados. Siglos después, todos aquellos que murieron con esa bendita esperanza.
Y todos aquellos que fueron trasladados hacia los cielos se convirtieron en astronautas divinos porque escucharon la voz de Dios. Tenían una fe grande, sublime, inmensa, porque hicieron pacto con el Eterno, guardaron sus mandamientos, porque y se convirtieron en el linaje escogido. Tú y yo somos del linaje escogido. Caminamos con Jesús cada día. Esperamos maravillosamente cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios te está invitando. Y Dios te invita. Hoy habla a tu corazón. Ven a mí. Ven que yo quiero que tú goces las delicias celestiales. Ven que yo quiero que tú seas astronauta divino por la gloria y la gracia de Dios. Dios te está llamando a tu corazón. Toca tu corazón, tu mente. Dios anhela que goces de las delicias celestiales y divinas. Dios desea que tú y yo vivamos por la eternidad. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses que tú y yo esperamos también esas promesas maravillosas que deben de ser realidad hoy en tu vida y en mi vida. Note que Dios te llama a ser astronauta divina. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:17. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. La Biblia dice que nosotros esperamos el regreso del Señor en las nubes y seremos trasladados, y Él nos ha dado el gran amor y la gran promesa de ser astronautas divinos.